Bendecido momento presente de Quienes Planetarios, bienvenido a este octavo capítulo de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estamos revisando la firma galáctica de reconocidos artistas planetarios. Y hoy nuevamente tengo a mi compañero de camino en Cronomancia, Sebastián Paredes, Kim 26, enlazador de mundos cósmico blanco. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido nuevamente a la Cueva del Guerrero. Muchas gracias por esa bienvenida y aquí estamos, pues ahora Otra vez. otra vez en la humanidad del humano, valga la redundancia, y transitando ahora esta onda encantada del humano, pues. Transitando la onda encantada del humano y bueno, y con ganas de seguir avanzando. Siento que el último capítulo estuvo súper bueno. Ujú. Creo que la gente cada vez está... mira, en YouTube lo que sale es que la gente se está quedando más tiempo viendo el video y eso quiere decir que es más entretenido, por lo tanto que el mensaje está llegando correctamente. Así que agradecemos a todas las personas que nos ven allá al otro lado del celular. Mm. Y agradecerles también la buena onda. Recuérdense de suscribirse si quieren apoyarnos, de suscribirse, de ponerle dedo para arriba y comentar también ayuda bastante al algoritmo a que esto se divulgue. Y recordar, como siempre en Cronomancia, que existe un curso introductorio gratuito que pueden ir a revisar, que siempre dejo por aquí el link al principio de los videos para que los puedan revisar, Mm. porque ahí hay muchas de las respuestas que generalmente se buscan y que en el fondo son conceptos que utilizamos para hacer la cronomancia. Bueno, en este capítulo de la onda encantada del humano tenemos 4 artistas, unos más conocidos que otros, Ujú. unos más controversiales que otros. También. Así que vamos a decirlo. Tenemos primero King 95, Elvis Presley. Así que quien no Uf. conoce a Elvis, vamos a partir hablando con el rey del rock. Así que va a estar entretenido. Ujú. Después nos vamos a ir a Tracy Chapman, que es otra música artista que es muy conocida, tiene un par de canciones que son bastante conocidas a nivel mundial, Mm. pero que es como la artista oculta. No es una artista que le guste mostrarse mucho, sino que es una artista Más reservada. más reservada. Ella tiene como King 101, que es un dragón, entonces un dragón planetario, ¿no? Espectral. No, Dragón Planetario. Planetario, ya, Ujú. disculpa. Y eso también tiene algo que vamos a estar revisando. Después nos vamos a ir a Eminem, que ese sí es viento espectral, Sí. que es este rapero blanco que dio como al mundo la expansión del rap hacia todos los rincones. Yo creo que todos sabemos quién es Eminem Mm. y cuál es la función que él cumple en el género del rap. Y después vamos a hablar de Margaret Thatcher, la dama de hierro, Ujú. esta primer ministra inglesa que tuvo su época en los conflictos en las Malvinas con Argentina, y la idea es tratar de ver el vaso medio lleno con ella, porque es una persona bastante controversial, bastante dura y que ha tomado decisiones que han afectado a muchas personas, y eso de repente molesta a cierta parte de la audiencia, pero lo vamos a decir de nuevo más adelante, pero dejar en claro que en el fondo estamos sacándonos el color político con esta artista reconocida, famosa planetaria, pero encontramos cosas que también pueden ser relacionadas con la ley del tiempo, así que eso. Y no encontramos otros artistas más reconocidos, por eso apareció Margaret Thatcher como Pero un creo que disclaimer. es un buen desafío y creo que el concepto del humano en esta onda encantada, como que nos trae la cualidad de la sabiduría, de no dejarse cegar Claro. y darse cuenta de, digamos, de cuáles son nuestras propias decisiones, ¿no? Cuál es nuestra verdadera libre voluntad. A veces como que nos dejamos llevar mucho por opiniones externas, que eso también nos influye en realmente cómo estamos decidiendo. Yo creo que la política, de hecho, tiene mucho de eso. Sí, claro. Así que eso, fomentar el poder real del humano, y de buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría y también el punto medio. Yo siempre veo, por lo menos en mi vida, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno Mm. y siempre trato de buscar la luz en la oscuridad. Mm. Me pasa, lo comento, porque en los artistas que hemos revisado hacia atrás, desde Cronomancia 1, hay algunos que son más eh, Polémico. polémicos que otros Ujú. y llega gente a generar polémica y yo tengo una política en cuanto a la polémica, ¿cachai? No quiero generar polémica, yo quiero indagar en la ley del tiempo y en la Ujú. cronomancia con los kines planetarios. Entonces, tengo una política de borrar comentarios que son odiosos o de ese tipo de comentarios. Así que, pero bueno, era un disclaimer más que nada, porque sé que cuando uno se mete en política, se mete en el área chica y en el fondo todo el mundo tiene una opinión política sobre ciertos temas. Y la idea es que por lo menos con ese personaje nuestra opinión sea lo más enfocada a lo que es la ley del tiempo
y tocando lo que corresponde, y sin demostrar o poner un color político en este podcast, que no es la intención en ningún caso. De hecho, Solo, creo que la información de la ley del tiempo y, digamos, todo este pulso 1320 es trascender eso, exactamente. Y trascender quizás esto es esa... una prueba para ver cómo nos va, porque Exacto. independiente que la tenemos estudiada el personaje, en la medida que uno va haciendo esto que es como un flow que nosotros generamos en este estudio, Mm. van apareciendo cosas y de repente en esa aparición de cosas uno le va apuntando más al cómo se llama, a lo que queremos y no desviarnos del camino en general. Así que bueno, resumen, Elvis, Tracy Chapman, Eminem, Margaret Thatcher. ¿Te parece si comenzamos con Elvis, Seba? Vamos con Vamos. Elvis. 8 de enero de 1935, águila autoexistente azul, la forma, la visión, la Ujú, creación de cosas. El arquetipo galáctico, el vidente, ujú. trasciende un 16 de agosto del 77 como serpiente rítmica roja de la onda encantada del Sol, y la suma de su nacimiento y trascendencia Sol planetario amarillo, 1540 de la onda encantada del mono. Vamos a leamos la afirmación de este tipo. Veamos Elvis Presley, águila autoexistente azul 595. La firma galáctica dice: defino con el fin de crear, midiendo la mente, sello la salida de la visión con el tono autoexistente de la forma, soy guiado por el poder de la magia, Por el poder de la magia del mono. del mono. Y el oráculo de esta águila autoexistente azul, como análogo, tiene a la semilla autoexistente amarilla, que es el Kin 4. Como guía dijimos el mono autoexistente, que es el Kin 251. Como antípoda tiene la serpiente autoexistente, que es el Kin 225, y como oculto tiene al enlazador de mundos planetario, que es el Kin 166. Nació en el año de la luna resonante. En el año de la luna resonante, ya. Cicrono 192, Humeano planetario amarillo de la onda encantada de la noche. Ujú. Y Limi 27 de la luna rítmica, del año de la luna resonante. Del año de la luna resonante, claro. Así que Elvis Presley. A ver, yo creo que a todas las personas que se meten de alguna u otra manera en la música saben quién es Elvis. Hoy día Mm, también en HBO hay una película nueva, hay otras películas más antiguas sobre Elvis. Yo creo que Elvis es un personaje que desde que apareció hasta el día de hoy trasciende porque tiene como una forma y una actitud que cambió mm. toda la escena, La escena, la exacto. escena en su momento de la música. Mm. Em, pero quiero preguntarte a ti siempre, Seba, ya que eres el invitado, ¿qué fue lo que a ti más te impresionó Es que la pregunta de siempre le pongo como un tono. ¿Qué es lo que más te impresionó de Que me Elvis? impresiona de Elvis. Bueno, igual conocí a Elvis, de hecho escuché a Elvis, obviamente nunca tanto, pero no de la época y todo, pero tiene temas que son, Claro, digamos, como eh, súper atemporales. Pero lo que más me impresionó de Elvis es su capacidad de relacionarse con el público. ya, O sea, creo que, y de esto de la escena que tú decías. O sea, claro. fue la persona que trascendió la música a nivel de espectáculo. O Mira, sea, el cantautor, pero más allá. O sea, meterle el baile, claro. meterle el Elvis la pelvis. O sea, meterle la danza, los movimientos que fueron muy criticados en su minuto, pero que comenzó a despertar a una generación que venía de la posguerra, Mm, que venía de un conservadurismo, de que tenía las ansias de libertad, creo. claro, Y creo que Elvis y la música de Elvis, creo que impulsaron un género y una mezcla que nace de lo que fue la música norteamericana, sí, claro, del gospel, claro. del blues, de algo de jazz. De Eh, todo lo que se escuchaba en esa época, yo siento que Elvis como que logró reunir sí, y dar algo nuevo. sí. Y crece en ese mundo, ¿no? Ese mundo de Luisiana, Memphis, de música gospel Claro. como espiritual, de comunidades más afroamericanas y es un personaje que crece en ese mundo, ¿no? Como que su barrio entero era de raza negra, comienza a asistir a estos cantos, comienza como
a vincularse con estos bares o estos antros donde se tocaba este tipo de música experimental, pero que después fue tomando forma en lo que es, digamos, como la cuna del Claro, blues, del ¿no? blues, claro. Y cómo también el personaje. Mm, Yo creo que, no sé si hemos visto, no creo que no, yo creo que no, pero no sé si hemos visto un, un personaje más bien creado que Elvis. Yo creo que mm, Elvis, eso es lo que a mí me llama la atención. sí, Es como eh, el tema de Elvis, bueno, aparte de ser músico, también hizo películas, ¿cachai? mm, Estuvo ¿cómo se llama? En el servicio militar, no fue a la guerra, pero estuvo enviado a Alemania. Tiene una vida bastante como de distintas partes, como que viajó, hizo hartas cosas. Nunca fue famoso, nunca tocó fuera de Estados Unidos, ¿cachai? claro. A mí lo que más me impresionó fue este personaje, la creación del personaje. Mm. El pelo engominado, ¿cachai? La La vestimenta, vestimenta, el el baile. baile, ¿cachai? El tema, no me acuerdo, viendo los documentales y las películas que hay disponibles, que la había visto, como te digo, antes también, es como que eh, ese tema del baile, de la vestimenta, de los pantalones apretados, ¿cachai? Del pelo en pecho, ¿cachai? Del Mm, peinado, a las mujeres las desataba en una época en donde la liberación de la mujer estaba recién partiendo. Lo vimos con Coco Chanel, lo vimos con Marilyn Monroe, con la Elizabeth Taylor, ¿cachai? mm, Son personajes contemporáneos, ¿cachai? En donde la mujer claro, estaba abriéndose y necesitaban como un ícono claro. para poder como brotar. O sea, yo no sé, pues, me acuerdo haber visto un concierto de Michael Jackson en Chile, cuando vino a Chile, en donde ¿Ya? sacaban a las mujeres desmayadas. Desmayada. Y yo decía, pero ¿cómo desmayadas? Pero Elvis era como un somnífero, po, Sí, weón, ¿cachai? Como que las desmayaba a todas, sí. ¿cachai? Como Fue el fue el- primero de que causó esa euforia. Era una y, euforia. y eso yo creo que tiene que ver mucho y que, como digo, hablando de lo que me impresionó, cuando yo miraba el oráculo de Elvis y decía el águila. El águila, por su naturaleza, es un sello que tiene un ego muy desarrollado. Por Mm, esta cuestión de volar, ¿cachai? De mirar mm, en altura. Yo veo a las personas que son águilas en mi entorno y todos tienen, no digo que son egocéntricos, pero tienen un ego muy desarrollado, mm, ¿cachai? Muy trabajado. Se cree mucho el cuento mm, creado por ellos mismos. mm, Pero después tú ves que tiene de guía al mono, ¿cachai? Y el mono es el juego, ¿cachai? Y cuando tú mezclas el ego con el juego mm, y lo encarnas, que es una palabra que a mí me gusta, embrace it en inglés, ¿cachai? Que lo mm, encarnas, como que aparece esta identidad única. mm, Las patillas, ¿cachai? El peinado, los lentes, ¿cachai? Los atuendos. Acuérdate que en la última etapa de Elvis en la época donde termina con los shows en Las Vegas, que en la última etapa de su vida, Los termina 70. con una capa. O sea, Sí. ya no eran pantalones como pantalones de Era cuero y un chaqueta de rey. cuero, sino que ya una capa, ¿cachai? O sea, ya teniendo un personaje con unos lentes de Elvis, me acuerdo de haber visto este show que tiene Elvis escrito atrás, con Sí, luces, algo que no se había visto, ¿cachai? claro. Entonces, como que lo veo y digo, wow, este personaje que tiene una historia súper rara, Mm, ¿cachai? Súper rara porque está en barrio de gente de color, ¿cachai? Él trata de aprender, no es diestro con la guitarra, claro. tiene una historia con la guitarra que yo le encontré buenísima con la ley del tiempo y la Mm, digo al tiro para no, por si no se a me va a ver. olvidar, que estaba viendo una entrevista a Elvis de cuando fue a comprar su primera guitarra. ¿Ya? Entonces van a esta tienda en donde en la parte de afuera de la tienda hay una placa de bronce en donde explica aquí Elvis compró su primera guitarra y pasó esto otro. Entonces él quería comprar una bicicleta. Entonces le dice a la mamá que una bicicleta, que una bicicleta. Entonces van a la tienda que era como la tienda de cosas y no había bicicleta. Entonces ve un rifle. Dice, entonces quiero un rifle. Entonces la mamá dice, pero ¿cómo te vas a comprar un rifle con un niño Mm, de 12 años? No me acuerdo cuánto era chico, ¿cachai? Que un rifle, 10 no, años, creo. 10 años, no, ¿cómo te vas a comprar un Mm, rifle? No puede ser. Yo creo que a ti te conviene comprarte una guitarra. Pero no, yo quiero un rifle, no, cómprate una guitarra y le compro una guitarra. Entonces mm, el traidor decía, bueno, hay veces que las mamás tienen razón, ¿cachai? claro. Así como dándole el tip. Entonces, pero lo más interesante, decía el tipo, que a mí me llamó la atención, es que esa guitarra que compró le costó $7.90. Mm, ¿Cachai? 7.9. Y dijo, en el año 2011 fue rematada
por $1.300.000. Oh, Dije, 7, 9, 13. ¿Cachai? Así que era como, wow, los números, ¿cachai? Como, claro. wow, como que dije, tiene algo que ver, ¿cachai? Los 7,90 con el 1,3 millones, esos números son importantes en esta. Y más encima el tipo que la vende, la rescata de un basurero, Sí, porque la habían botado, la habían ¿cachai? votado, sí. Entonces, Y de divertido. hecho ocupó esa guitarra hasta desde... Ahí creo que lo tengo en la Eh, información, que se lo regalaban para el cumpleaños número 11. ¿Ya? Y ese cumpleaños estaba transitando el perro lunar. Ah, perfecto. El desafío, y yo encuentro que el sello del perro en él tiene varias sincronías, hay que ¿Ya? vamos a mencionar en la historia de Elvis, y de ese amor por sus fans, Claro. y que de eso, de hecho, como que trasciende, o sea, esa euforia que hablamos de que causaba en el resto de las personas, esa fan de los 50 después siguió siendo fan a los 70. Claro. Después de ya hemos hablado de muchos artistas músicos en la década de los 60, de los 70, la evolución del rock, pero uno ve los conciertos de Elvis en los 70 o sea, el fanatismo se mantenía, o sea, Sí, po. y él era, pero devocionado por sus fans. Le daba un beso a las mujeres que estaban ahí en pleno Claro, concierto, o sea, no. era una persona que entregaba mucho amor. Y como decís tú, esta historia de la guitarra, que justo en su número 11 mira, otro número Claro. más, eh, en el perro lunar, allá como le hayan regalado esta guitarra, digo, se presentó su desafío de lo Exacto. que iba a ser al final la historia de su vida. Y que mira, yo encuentro que Elvis tiene, bueno, también viendo en la biografía, hablaban con el tipo que hizo el primer disco, el disco que lo hizo como, el primer disco que sonó en la radio, ¿cachai? Ujú, Le llamaban, no, no eran acrílicos, pero no, los discos de vinilo, ujú, ¿cachai? En donde el tipo decía que había contratado a un grupo de músicos para que hicieran, o sea, ya había grabado unos covers, uno que hizo como regalo a la mamá, pero son cosas menores. sí. Van a grabar a este estudio y están todo el día y nada, 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 nada. No. Y de repente se empiezan así como el weón va a comprar algo, no sé, un refresco afuera y cuando vuelve estaban weando con una canción así como que weando, así donde ya Improvisando. improvisando. Digo, eso es, eso es, partan del principio. ¿De qué principio? Eso no tiene idea. Repitan lo que están haciendo, no lo hagan exactamente. Y ahí como que encontraron lo nuevo. No, no, claro. Porque Elvis tiene esta característica que rompió un patrón de artista en donde los artistas eran todos Conservadores. vestiditos, ¿cachai? Todo bien, con terno, o Mm, con, no sé, pues Frank Sinatra no era un tipo que estaba weón, vestido de cuero, era un tipo que era como todo súper elegante. estructurado, Mm, ¿cachai? Y él viene a romper, ¿cachai? A mostrar, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, ponerse pantalones apretados, mm, ¿cachai? No sé, pero, más adelante aparece, no sé, Jim Morrison, que emula mucho lo que es la vestimenta de lo que ocupa Elvis, ¿cachai? claro. En su día a día. Mm, Pero como que genera esta ruptura en la cultura musical mm, y que a, o paralelo o de la mano con el coronel, que es el promotor que lo mueve por todo el mundo y que lo hace muy famoso, logra hacerse dueño del rey del rock. sí. ¿Cachai? De hecho, en esa película de HBO que mencionabas, como que muestran como la relación entre este coronel Parker y Elvis, ¿no? Como que, bueno, este coronel es el del King Mago mago autoexistente. autoexistente, de su mismo tono. Claro, y donde encantaba el mono. Y onda cantaba el mono, que es el guía también de Elvis. Exacto. Y Juntos hacen Luna 8 de la onda encantada del viento. de la onda cantaba el viento, mira, o Sí, sea, claro, tenían una relación ahí bien, bien conflictiva sí, también, o po. sea, Y fue bien emocional. polémica, Y muy emocional. emocional, muy de dependencia también, él lo incluyó como un familiar más, por Sí, eso, po. por eso ese vínculo con el sello del perro, de, ¿cómo se llama esto? De mantener también o encontrar la forma de cómo mantener a los suyos. Claro. Como que él lo hizo siempre como por su familia. Y es después, de hecho, transitando, me parece que el perro planetario. El perro planetario es donde comienza a hacer esas baladas. Y
del perro planetario al perro magnético, en sus Ya, años de perro planetario a perro magnético, que es como del 54 al 58, que es ya, donde surge, eh, enfoca todo como su éxito en sostener a su familia. claro, O sea, nunca dejó de sostener a su clan, ¿no? Era como lo que veíamos un poco del perro en Elizabeth Taylor, claro. Sí, ¿ah? sí, De sí, que se sí. preocupaba mucho por lo suyo. Y claro, era un águila autoexistente, creativo, Protector, ¿cachai? protector, pero muy, muy vinculado con la lealtad a sus fans, la lealtad a su propia familia, era muy apegado a su madre. Bueno, con la mamá, con el tema que habláis del familiar, del perro también, se hablaban como guaguas. Claro, Entonces, en la película también lo muestran mucho, así como sí, que, ¡ay, tiquiritupiri! Y hablan así como si fueran niñitos, ¿cachai? Y cuando sí, se muere la mamá, cambia la vida de Elvis claro, para él, ¿cachai? sí. Como que ya pierde a su madre y chuta y le cuesta mucho recuperarse. Mm, Pero, mira, enfoquémonos en el coronel, weón. Yo creo que porque el coronel es un personaje paralelo, y como te digo, y muy de la mano de Elvis, porque en la película se muestra muy bien, pero mm, también en la historia, que es sí, que el coronel eh, mete el merchandising en la música. claro. O sea, no El solo mercado. mete, Lo transforma en un producto. lo transforma en un producto. Y ese producto, o sea, estamos hablando de jockeys, chapitas, todo que tenga el nombre Elvis. Entonces genera una marca en torno de Elvis, que El primero, fue el claro. primero que partió con este tema y después ya todos hoy día, todos los artistas tienen su marca, ¿cachai? O sea, Claro. armó como el precedente de cómo se iba a manejar el artista musical. Mm, Eh, pero además, yo siento que como que le sacó todo el jugo que le podía sacar. O sea, para mí es como el primer neoliberal, weón, metido en la música. sí. Porque en los primeros contratos, la historia es más o menos así, no me la sé muy bien, pero me acuerdo que él tenía un contrato con este sello discográfico que era el de su ciudad, ¿cachai? Donde sacaron los Claro. primeros temas. El San, El San algo. Sun algo, claro. Ujú, Y esta persona se endeudó y no mm. tenía cómo salir hasta que llegó el coronel, que también tiene su historia, que si el weón no era coronel, no era gringo, tenía toda una mentira metida de por Un medio, holandés era. un holandés, le compra la deuda a este tipo por 35.000, 40.000 dólares, Ujú, pero con el contrato se queda con el 55% del royalty, mm, que es brutal para un manager. O mm, sea, hoy día yo no sé si un manager ganará más de un 10, pero mm. este tipo ganaba más Más de por la mitad. concierto que lo que ganaba Elvis. Mm, Pero era tanto que Elvis le daba lo mismo, porque a él lo que le importaba es lo que tú decías, y pues tener su casa, su Graceland, donde tenía todo bien cuidado, todo, mantenía todo bien, y él se iba como a pelear, mm. muy de águila, po, Sí, muy de águila, de tener el nido claro. y de salir a buscar lo necesario para la familia, muy de águila. Y a través de este personaje que yo creo Mm, que Elvis, eh, él era este personaje, pero no sé si lo quería desde el principio. mm. Él nunca quiso ser así, pero la vida lo llevó a hacer eso y después terminó muriéndose en el personaje. De eso. Bueno, ¿Cachai? tiene que ver un poco con eso de la antípoda del viento, ¿no? Que es Ya, el propósito, o sea, la antípoda del viento es el ya, humano, ya. que es esta onda encantada que estamos Ah, perfecto, revisando. perfecto, perfecto. Entonces, era un águila, pero con, claro, la capacidad de comunicar, pero yo siento que el humano comunica, ¿no? El sello del humano Sí, sí, también sí. comunica, A través pero de la sabiduría. y a través de la influencia, ¿no? Mm, Influenciar a través del otro, pero empoderando a las otras personas. claro. Y a Elvis le costó mucho abrirse, superar su timidez, Sí. ser muy introvertido, no atreverse, se quedó en blanco, digo, en silencio en varias Sí, pues, al ocasiones. principio le pasaba eso. Y por eso creo que tenía como desafío ese humano, ¿no? Como antípoda, y creo que lo superó, o sea, creo que con creatividad. Creo que Sí, mucho del águila autoexistente tiene que ver con eso, ¿no? De superar y mira, bueno, la águila siempre, creatividad, mente, ¿cierto? visión, Y claro. tenemos la visión. Pero yo no sé, por ejemplo, a eso es lo que iba. Yo no sé si es que él desde un principio visionó todo esto. Mm, Yo creo que más que nada el águila, yo me lo imagino así, por ejemplo, transformemos a Elvis en el arquetipo, ¿cachai? mm, Entonces tenemos el vidente. mm, Yo veo un águila en un escenario con las alas desplegadas, ¿cachai? Como marcando mm, o sea,
presencia en el escenario, ¿cachai? Con esta águila, algo así como un pavo real, ¿cachai? Mm, Marcando toda esta presencia y jugando con el mono. Y por el otro lado está este Tom Parker, que es un mago, mm, que también es autoexistente, también tiene la forma, entonces como que se complementan a través del tono, el tono autoexistente, claro. y le dice, hasta así, ponte así. Mm, Incluso creo que lo visten de una manera y va a un show de televisión, y en el show de televisión todo el mundo se ríe de él y él se siente como, oh, me cagaron, pero al mm. final termina siendo su personaje, po, Su personaje. ¿cachai? Es el Sí, personaje, y el personaje después se enamora del personaje sí. porque el personaje le permite Mantener a su familia mantener también. y mantenerse vigente. Mm, O sea, tú tenés que ponerte también en la situación de Elvis. Y siempre me gusta cuando veo la historia y la biografía es ponte en los zapatos de la persona que está ahí investigando. O claro. sea, yo me pongo en los zapatos vestido de con este tema Engominado. engominado y saliendo de escenario y viendo que mujeres se te desmayan, Mm, tu ego se va a la estación intermedia ¿cachai? claro. O sea, allá estáis, ¿cachai? Sí. Es una cuestión que te eleva mucho porque en el fondo no puedes controlarlo. Y por el otro lado, si tú veis el arquetipo del mago por el lado del coronel, Mm, él como que está tirando el titeretero, por así decirlo. sí. ¿Cachai? Entonces, tienen esta mezcla un poco sórdida, un poco marquetera, capitalista, liberal, de libre mercado, Mm, que en el fondo generan un producto y sientan las bases del artista del futuro. Si en el fondo es eso. Yo creo que sí. a Elvis, a los artistas de hoy, lo que más le agradecen es esa cuestión, po. Claro. El espectáculo. El espectáculo, Y ¿cachai? las ventas también. Sí, batió récord después de ganancias. Sí, A o pesar sea, de que, claro, no tenía el total poder de su ganancia, pero se transformó en un ícono y a nivel global. sí, po. Lo interesante de eso de hablando del coronel y sobre todo esta influencia que tuvo en él es que, eh, bueno, él causaba esta revolución sobre todo en el ámbito femenino, en las mujeres, ¿cierto? Que se volvían locas, se desmayaban, por ende fue muy criticado, sobre todo viniendo de esta sociedad más conservadora, más arraigada, ¿cierto? A la iglesia, les daba pero pánico, era como que lo censuraban, lo prohibieron. Así que este coronel quiso cambiar al Elvis. Y él quiso, digámoslo, le dijo, no, tú tienes que, no te muevas, vístete de negro, de terno, así a lo Frank Sinatra un Claro. poco, y él va a este show, digamos, este concierto, creo que fue un programa de la tele, em, vestido de negro, ¿cierto? Cambiando su imagen, como el coronel lo quería. Y la fecha de esa presentación fue en un mago autoexistente, En el mismo King del en el coronel. mismo King del Coronel. El tema es que le fue pésimo. Y ahí se dio cuenta que él tenía que buscar la autenticidad. Claro. Y eso yo creo que es mucho del poder del humano. Dentro de toda la historia de cómo terminó, podemos decir que fue un éxito o un fracaso de Elvis, pero yo creo que él, de cierta forma, vivió en base a encontrar las decisiones. O sea, Mm. tomó tal vez buenas decisiones, malas decisiones, pero al final creo que logró trascender en cuanto a buscar su verdadera identidad. O sea, hay que acordarse que Elvis, claro, causó ese impacto en los 50, Sí, después en los 60 desapareció, hasta claro. el 68 que volvió a aparecer, y después en los 70 él ya estaba, digamos, fuera de sintonía, Sí, ¿no? no, Era otra, ya que se haya muerto la mamá, creo, en esa época. sí, Sí. y también ya venía, digamos, muy desaparecido. Mm. Ya Elvis había pasado, pero no era Elvis, digamos, este gran ícono. En cambio, cuando vuelve como con más fuerza. Claro. Vuelve, digamos, empoderado de porque él de verdad quería cantar algo que volver a sus raíces, volver Mm. a su origen, volver a cómo cantaba el gospel. Y ahí es Claro. donde vuelve a transmitir de verdad su verdadera esencia. Y yo creo que eso tiene mucho de esta cualidad del humano, de ser Mm. sabio, de realmente escucharnos. Por mucho que tengamos a este coronel Parker diciéndonos que tú tienes que ser así,
Al final nadie te puede decir eso. Y creo que a un No, águila menos todavía, sí, ¿no? no, el águila es que es difícil. Igual, mira, en la película hay como un matiz de eso, Mm, porque muestran a Elvis desde que llega el coronel Parker y le hace caso en todo, mm, hasta que lo cuestiona por dejarlo encerrado en una jaula de oro. claro. Acuérdate que en la Sí. película muestran que el coronel con la mafia en esa época y Mm, las deudas, porque el coronel era adicto a la apuesta, claro. había perdido mucha plata en uno de los casinos Ludópata. y él le vende a estos dueños de este hotel, que es el hotel donde hacen en Las Vegas todos los shows. Creo que tenía que hacer 3 conciertos a la semana, era una cuestión brutal Brutal, sí. y que ni siquiera lo dejaban salir. O sea, tenía un ascensor que lo llevaba al penthouse y el tipo vivía en el penthouse encerrado Mm. como un águila, ¿cachai? Deprimida y bajaba a tocar, cantaba y después lo echaban por atrás, subían y De hecho, creo que eran 3 presentaciones por noche. era, una, Imagínate, ¿no? Si era algo pero era descomunal. algo brutal. Algo Y lo brutal. tenían drogado, los tenían no en drogas de heroína ni nada de eso, drogas prescritas, ¿cachai? Drogas legales. Sí. Pero lo tenían muy demacrado, también metido en el alcoholismo y todo el tema. Em, Siento que como que en el fondo, la única manera, como que en el fondo fue víctima de su propia creación. Mm, En esta libertad de encontrar su verdadero ser, encontró un personaje, una identidad mm, que era muy, muy rentable y se encontró con otro personaje como el coronel que encontró que esa rentabilidad era una fuente de oro mm. y necesitaba encerrarla en una jaula de oro para que estuviese controlado. Y ahí empieza como ese distanciamiento, donde él se empieza a dar cuenta que lo están utilizando Sí. y que en el fondo hace como un análisis general de lo que sucede hoy día en el sistema, Sí. ¿cachai? Que hoy día tú podéis ver, no sé, pues yo siempre le digo a las personas que me preguntan, ¿cachai? Em, cómo tú ves a la gente multimillonaria. Y la gente multimillonaria está en una jaula de oro. O sea, yo, por ejemplo, veo a los artistas de cine que no pueden ir a ningún restaurante. O Sí, sea, po. podéis tener tu casa, podéis tener tu Ferrari, podéis tener tu yate, Mm. pero no podéis ir al mall. No podéis, Las weón, secuelas de la fama. De hecho, Elvis ¿cachai? como que encarna eso, ¿no? Fue el primero que tuvo que lidiar con la fama, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Irracional, o sea, como eufórica, que es que Claro. no te puedes ni salir de tu hotel. O O sea, sea, él está Y, básicamente encerrado. y el coronel lo tenía tan convencido que en una época cuando su popularidad bajó, contrataba gente para que fuera a la casa a gritarle y pedir para que él pensara que todavía seguía con la popularidad, porque tampoco existía un WhatsApp o un Instagram que tú pudieras ver qué es lo que te decían, Sí, po. es lo que sucedía nomás, Mm, ¿cachai? Entonces siento que Elvis en ese sentido demuestra, por un lado, esta transformación como la liberación que tú decís, ¿cachai? Del mm, humano, lo muestra, pero también muestra el lado oscuro, que es cuando tú te haces prisionero mm, de tu propia creación. Y yo siento que eso es como una enseñanza transversal, mm. ¿cachai? Cuando hasta dónde tú empujas un personaje que quita tu libertad. Y que bueno, hago el link con lo que sucede con Tracy Chapman, que es al revés, Es al revés, claro, muy, ¿cachai? muy, muy contrario, Muy sí. contrario. Así que no sé si queréis decir algo más de Elvis, si tenía algún dato. Bueno, creo que la muerte de Elvis es un tema como que es un tema en sí, creo, la muerte de Elvis como porque se habla de Elvis persona, pero habla Claro, Elvis personaje. Y claro, al final creo que murió, Elvis persona murió dentro de Elvis personaje, claro. como porque él encontró la forma de ser a través de esta máscara, pero nunca supo separar las cosas, creo, Mm, y digamos que se quedó muy solo. claro. Y como dijimos, como dije antes, el perro como que está marcado, está muy marcado en él. Mm, Esta lealtad, cuidar a su familia, fue súper importante ir a las raíces, em, y la separación de su señora fue también escandalosa, media mediática. claro, Si bien igual fueron amigos por la custodia de su hija y todo, pero se tiraban palos con las parejas que tenían después claro. y las canciones que él cantaba eran baladas, Mm. baladas de amor. Y en el último periodo, de hecho, aparece eso también en la película porque termina no lo voy a decir, pero aparecen imágenes, digamos, de la vida real
y digamos que él le costaba mucho transmitir l- lo falso, lo que no sentía realmente. Claro, Y como se estuvo quedando solo, digamos como que fue perdiendo un poco el amor, yo creo, y las ganas también de ser. Y por eso es bien polémica eh, la muerte de él. claro, Mm, por eso también la polémica para remarcar, para terminar y cerrar el círculo, es claro que siempre se ha dicho que él no murió, claro. que desapareció, haciendo alusión a lo que tú decís, a matar al personaje Mm, y haberse escapado para poder disfrutar de la vida como en el incógnito, en las sombras, ¿cachai? Para claro. poder disfrutar un poco. Y ahí viene todo esto que el rey nunca muere y todo el tema. Así que un gran personaje, Elvis, yo creo que se nos fue un montón, creo que nos alargamos igual harto, Mm, pero en el fondo eso es lo que a mí me llamó la atención, este como desarrollo de personaje y cambio de estructura. Creo que es como lo más importante. sí. Así que vamos al siguiente invitado, que ya lo mencionamos anteriormente, es Tracy Chapman, 1501, nació un 30 de marzo del 64, dragón planetaria roja, otro dragón más artista, vimos cuando hemos visto A Dylan, a Dylan, vimos a Jimmy, a Jimmy, y alguien más era dragón, no me acuerdo, en Mandela. Mandela Mandela también. también era dragón. Bueno, tenemos al dragón planetario, la fuerza primordial. Veamos entonces la afirmación de Tracy Chapman. Dragón planetario rojo, King 101. Tracy Chapman, la afirmación galáctica es perfecciono con el fin de nutrir, produciendo el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono planetario de la manifestación. Soy guiado por el poder del agua universal, guiada por la Exactamente, luna. por la luna. Y el oráculo de este dragón planetario es el análogo, el espejo planetario, King 218. Como guía tiene a la luna planetaria, King 49. Su antípoda es el mono planetario, King 231. Y su oculto es el sol autoexistente, King Exacto. 160. El ciclono, el 146, el enlazador eléctrico de la onda encantada de la semilla. Y nació un día gamma 24 de una luna solar. Luna Del año, solar. ¿tú tenías anotado el Sí, año, el cierto? año del mago planetario. El mago planetario, Su de mismo John tono. Lennon. Y su Mira, mismo y tono. su mismo tono. Mira qué interesante. Tracy Chapman. A ver, ya, cuéntame, Seba. Tracy Chapman. ¿Viste cuando estábamos hablando antes y a ti Tracy Chapman fue la que más te impactó de las que, Sí. de las que revisamos? Y Sí, era la menos conocida. por eso me gusta. Por eso te gustó. A ver, ya, cuéntame. ¿Qué Sí, fue lo que bueno. más te gustó? Bueno, conocía yo a Tracy Chapman, igual la voz creo que, de hecho creo que tiene una voz muy característica, Sí. pero tampoco la he escuchado tanto. Pero bueno, viendo un poco su vida, me gustó esto de que sea bien alejada de las redes sociales. Yo soy un poco así. Está acuático eso. Sí. De hecho, vi un par de entrevistas de por qué no ver vías, o sea, no tiene redes sociales y bueno, me parece muy humano su respuesta. Recordemos que este Sí, dragón que planetario es de la es de onda la onda encantada encantada del del humano, humano. muy sabio, Manifestando ese propósito. manifestando ahí la sabiduría del ser. Y, y bueno, una persona muy famosa, pero creo que para ser famoso, para ser un artista, sobre todo reconocido a nivel mundial, y tener tu espacio, o sea, tu intimidad, creo que tienes que ser muy sabio para eso, ¿no? Lo acabamos de Claro. hablar de Elvis. Sí. Por eso hablamos de todo lo contrario y por eso me gusta, ¿no? Porque ella supo, digamos, como vivir una vida sana de artista. Porque a veces Claro. creemos que, claro, un artista tiene que ser exitoso por la cantidad de álbumes que hace, por O la los cantidad millones de de, dólares que gana. o los Claro. Grammy que tiene, si hizo cine o no. Em, a mí lo que me gustó de Tracy Chapman es que es antropóloga Mm. y que tiene una conexión muy especial con los estudios de las raíces africanas en Norteamérica. Y eso es muy propio del De dragón, la memoria, de claro. la Lo memoria. hemos hablado En todos los en todos dragones los dragones. lo hemos hablado, sobre todo en Mandela, que también Sí. tenía esa afición como por las comunidades africanas, digamos, más originarias. Y, y eso me gustó mucho de Tracy Chapman. Encontré muy interesante que fuera una antropóloga. No sí estudié mucho las letras. No sé si gran Sí. parte de su contenido tiene esa temática, pero sí hay un disco que me llamó mucho la atención,
que creo que fue su disco donde está ya a mitad ¿De su carrera? de su carrera, ¿Ya? que se llama New Beginning, como ¿Ya? nuevo nacimiento. Claro. Muy del dragón, ¿no? Sí, claro. Nuevo nacimiento. De renacer. Y en este disco, digamos, bueno, Tracy siempre fue muy proclive como a fomentar digamos, la carrera artística de mujeres. Mm, Siempre ha sido muy vinculada como con el empoderamiento femenino, el movimiento feminista claro. y salir un poco de, digamos, estos estigmas que a veces tienen las culturas, sobre todo las más antiguas. Sí, claro. Y en este disco, New Beginning, ella utiliza la instrumentación del didgeridoo. Ya. El didgeridoo es este Este instrumento instrumento, africano claro, a través de la vibración, claro. ¿cierto? De tu boca, tiene que tener una posición bien especial Claro, y hacer un sonido especial para que tenga sonido este tubo grande que es sí, Caldiro. y que es un sonido así, pero africano total, creo. No Y sé muy si... bajo, muy de grave, ¿cachai? Sí. Y ese instrumento estaba prohibido bajo muchas culturas africanas y el hecho de que ella, digamos, en esa época sobre todo, creo que era ni el año 94 me parece que fue, em, que apareciera tocando didgeridoo y ella como mujer era como, como digamos, dentro de las primeras mujeres que se atrevieron a hacer este reconocimiento Mm, de la cultura africana, pero rompiendo esquemas también, como mostrando, abriendo camino a después lo que iban a hacer muchas artistas, digamos, afroamericanas también, que se transformaron no solamente en el soul o en el pop, ¿no? sí, no, Que lo hoy que vino día el después. pop, claro. Beyoncé, Sí, no sé, exactamente. claro, no están arraigadas a su No, sin cultura duda. o a las raíces africanas, pero Tracy Chapman seguro que abrió camino para muchas mujeres, yo creo. Mira, yo lo que más me impresionó de la vida tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, pero como para agregar y hacer un contraste, em, siento que es como el anti-espíritu artista. Artista me refiero al artista conocido culturalmente y comúnmente por todo, el artista millonario, o sea, hoy día, no sé, pues tú tenías el artista más famoso del mundo hoy día es Bad Bunny se mantiene ahí gastando plata, no se mantiene por calidad musical, ¿cachai? Claro. Em, y eso es como el camino del artista, hoy día está muy como prostituida ese tipo de artista, pero ella Mm, como que le baja el ritmo, mm, se hace, bueno, y aprovechar de comentaste que de Nelson Mandela, que también era dragón, bueno, ella se hace conocida a nivel mundial en el concierto que dan por los 70 años de de Mandela, que lo Mandela. vimos en Cromancia, en el 5 creo que fue, sí, pues en el, Sí, en el del caminante, en el ¿no? del caminante, Sí. en donde decíamos en esa oportunidad que todos conocimos a Mandela por su cumpleaños número 60 y número 70. Aquí también tenemos otra dragona que fue conocida, que cantó esta canción que es Fast Car, que es la canción por la que más conocía Sí. de su primer disco. Pero claro, el camino común siempre es tener un hit y sacarle provecho. Ese Mm, es como el tema. Y Independiente creo que Tracy Chapman hizo 8 discos, no tiene más de 5 canciones famosas, mm, ¿te fijáis? Pero sí le ha sacado el jugo a esas canciones. sí. En el sentido de que son canciones atemporales que hasta el día de hoy de repente las pasan por la radio, Mm, sigue generando recursos, pero ella siempre fue conocida por ayudar a los que estaban en su entorno, mm. entrando como al sello del dragón. Para Mm, mí eso fue lo a fundamental. Como nutrir. que decía, ella sacó su carrera como antropóloga, los antropólogos los que estudian es el ser Al humano, ser ¿cachai? humano. Al ser humano, y como ser humano, chuta, onda encantada del humano, como tú dijiste, la libertad, Mm, entender con sabiduría que la libertad en verdad está no en tener mucho dinero para hacer lo que uno quiere, sino que utilizar esos recursos para poder ayudar en tu entorno, para poder generar un ambiente mm, de paz. Ella es lesbiana, ¿cachai? No es mm, reconocida así como, no es LGBT que anda con una pancarta, claro. pero en los documentales que hay disponibles salen hablando una de las parejas Sí. y esta pareja dice que claro, que la relación que tuvieron entre ella la recuerda con mucho cariño porque fue íntimo. Mm, ¿Cachai? No permitió
que nunca se metiera a la prensa, que nunca se metiera, es como que la metió en su, como en inglés se dice nest, es como El nido. el nido, Mm, ¿cachai? La metió como en su nido y le dio todo lo que necesitaba y mm, ella se daba cuenta que a su familia le daba todo lo que necesitaba, que lo que más la hacía contenta a ella es que cuando llegaban unos amigos a pedirle ayuda, tenía ella los recursos para poder ayudar, lo que tiene que ver con el nutrir, ¿cachai? mm, Y después tú habláis de que pasa un tiempo y se reinventa, el renacer de nuevo. Entonces, mm, tiene como este dragón que ya no es un dragón como lo hemos visto en los otros arquetipos, para que la gente se dé cuenta que no porque tú seas dragón es de una manera, sino que hay infinitas formas de ver al dragón. claro. Un dragón que en el fondo se convierte en la fuerza primordial, en la nutrición, Mm, en la madre, para poder nutrir su carrera, tener su sello, su ser, pero de la misma manera la protección de la madre. mm, Acuérdense que el dragón es la madre, mm, la fuerza primordial, la fuente de vida. claro. Entonces, el proteger. Y de repente pasa, claro, que Mandela, que es político, no sé, ¿cómo se llama? Se me olvidó el de Kin 1. Jimmy. Jimmy Jimmy Page Page. es una persona que están enfrentando como dragones, pero dragones presentes, ¿cachai? Como marcando presente, Sí. como el ser hacia afuera. Ah, Bob Dylan. ¿Cachai? Todos con el ser hacia afuera, como mostrándose. Ella mostrando su arte, Mm, pero escondiéndose detrás de este como arquetipo, weón, de la madre, ¿cachai? De la protectora. Eso fue como me llamó mucho la atención. sí. Y recordando también que los dragones siempre tienen al espejo De de análogo. análogo. Mm, Y de repente, eh, cuando un artista es conocido más por su música y su calidad de entonación, calidad de producción, claro. calidad de música, que por su... Vida privada. No, O me iba a ir por el lado, más que por cómo se presenta o por nada, la su, forma su como. forma, Mm, es que es de mucha calidad. sí. Por ejemplo, siempre a mí me decían mis profesores de música cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que estudiábamos a los Beatles, porque por lo menos en mi colegio se estudiaba a los Beatles. Mm, Cuando estaba ahí en clases de música, yo estaba en el grupo del colegio, mm, entonces había que repasar a los Beatles. Y lo que siempre nos decían era que los Beatles tenían esta característica de tener muy buena como base musical, porque mm, todos los que estaban ahí eran músicos, ¿cachai? Pero que también tenían la presencia de con esta formalidad que tenían los Beatles que también le da a su tema. Pero en el fondo, la razón principal porque la música de los Beatles trasciende hasta hoy en día y la estamos estudiando en el colegio como base para poder aprender música, es por su calidad de composición, mm, ¿cachai? ¿Y qué es lo que hoy día yo no veo en la actualidad de la música? A mí me gusta el rap, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta el K-pop, me gusta la música electrónica. Yo, para mí, en música soy súper mm, transversal porque me gusta la música. Incluso me gusta el reggaetón y el trap, mm, ¿cachai? Pero no desde el punto de vista de la armonía y la melodía, sino que desde el punto de vista del ritmo. mm, Y yo siento que hoy día la música está muy orientada al ritmo y a la forma. O sea, hoy día mm, un artista, para hacerse famoso, tiene que tatuarse la cara. sí. O sea, ya está ahí en La un... imagen es muy, muy Es importante. muy... Y aunque siempre la música va a ser lo más importante, siento que la imagen está agarrando mucho terreno y le está quitando mucho terreno a la A la calidad calidad. musical, ¿cachai? Y siento que artistas como Tracy Chapman, que... ¿Por qué lo menciono? Mm, Porque la última noticia que salió sobre Tracy Chapman, que era como la que es que estaba demandando a una de estas, Kylie Minogue, no era Kylie Minogue, era, no me acuerdo cómo se llama, la debería haber Otro anotado. artista. Un artista de estos como nuevas tendencias, ¿cachai? Nicki Minaj, ¿Ya? que ella tomó un sample de una canción y hizo una canción y se hizo famosa mundialmente, ¿cachai? No te puedo decir cuál es, me acabo de acordar, ¿cachai? Pero una de las canciones de De Tracy. Tracy, pues, lo que pasa es que en música actualmente se ocupan mucho los samples. Un sample, ¿qué es un sample? Para los que no entienden, es un pedacito de tu canción Ya, repetida varias veces. ya. Entonces, pescan un pedacito, Como un jingle. como un loop, y por ejemplo, no sé, Hacerla un... el rey del sample son estos que ocupaban cascos de robot. ¿Cómo se llaman? Bueno, unos franceses, weón. Ah, ya. Soy malo para los nombres. Cuando me acuerdo de la historia se me olvidan los nombres siempre. Ujú, Pero bueno, el sample eso es un pedacito, ¿cachai? Un pedacito de canción que tú la vas lupeando. Pero tú te das cuenta qué canción es. Po. mm, Tracy Chapman se dio cuenta, se dio famosa y
en vez de, ¿qué es lo que hacen los artistas en estas situaciones? Cuando no tienen los permisos de los derechos de autor, lo que hacen es decir, oye, te demando, porque ese sample es mío, yo tengo los derechos y tenéis que pagarme el porcentaje de, porque yo bajo mis derechos de autor y la cuestión y la cosa. Se fueron a juicio, ¿cachai? La Nicki Minaj, o no vamos a decir la Nicki Minaj, pero un estilo Ya, de pero por artista ahí. como ahí, dijo que no, porque en primera instancia perdió la Tracy Chapman, porque dijeron que la había capeado lo suficiente, pero fue a segunda instancia y la segunda instancia ganó. Ah, ya. Y en esta ganancia, la otra dijo, ya, ok, ¿cuánto es lo que tengo que pagarte? Bájame la canción. Ah, ya, no nos interesa la ¿Cachai? plata. No, 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 no. Yo no doy mi. Sin autorización. Tú metiste mi canción, la ocupaste, Mm. ¿cachai? La negociaste, me peleaste y ahora queréis pagarme para ocuparla. No, baja la canción. Yo no la quiero. Ah, No mira. quiero que se me relacione contigo en ningún caso. Y eso es integridad. Sí. ¿Cachai? Es dejar de lado el Mm. tema comercial y poner primero tus principios. Y eso es una de las características Sí. que tiene Por eso me gusta. de Tracy Chapman, que ella manifiesta como su tono planetario Claro. la justicia social. Mm. Va en esa dirección y se mantiene porque no mete el factor dinero en la ecuación. Y cuando tú en el nivel de artístico, profesional, mundial, no metes la variable dinero Mm. y metes la variable arte, es lo que la ley del tiempo te está fomentando. O sea, es muy en línea con eso. Sí, sí, absolutamente. De hecho, creo que ese es el punto donde de lo que más rescatamos de la historia de Tracy Chapman, ¿no? Y de Claro. por qué nos llamó tanto la atención eso, ¿no? Como Por supuesto, porque si tú, disculpa, es porque- ella. y en el fondo tampoco es como no tiene esta vida social y no tiene esta cantidad de éxitos grandes como lo tiene Elvis, como lo tiene, no sé, los otros artistas que hemos visto, son poquitos, Mm, pero el impacto es tan grande claro. como que no hay mucho que hablar de ella. Mm, Es lo que es nomás, po, sí. ¿cachai? Entonces eso por Tracy Chapman, no sé si te queda algo por ahí, voy a revisar acá. Bueno, ganó 3 Grammy. em, y no, creo que eso es como lo que más es independiente. Creo que eso es lo más me llega nomás de ella. Que Claro. siempre ha sido o ha cuidado su mundo. Creo que debe ser una persona que, es que, de hecho, eso me estaba acordando. Lo vi en una serie, esta serie de los Lakers de ¿Ya? básquet, donde este personaje de Magic Johnson, ¿cierto? Empieza a lidiar con la fama, po. Sí, po. Y le dicen que cuando va a entrar a la fama, dice, la fama no es natural. Claro, O sea, no estamos acostumbrados a eso. claro. Y cuando nos damos cuenta de eso, es muy tarde. Sí, pues ya la cagaste. Y tu esencia se pierde. Sí, pues porque es por el ego, po, weón. Sí. Es porque, en el fondo, tú tení. Me voy a desviar un poco el tema, pero en el fondo, cuando tú tienes el ego, lo hablábamos en el capítulo anterior, tenía el ego, ¿cierto? Y Mm. al lado está el ser. Mm. Entonces, cuando el ego se apodera, el ser desaparece. Y el ego es alimentado por el poder del dinero. Sí. O sea, si yo me hago multimillonario mañana, o sea, si me gano, no sé, hago un podcast y el podcast a nivel mundial, salgo en todas partes y me gano 10.000 millones de dólares, mi ego va a estar tan inflado que mi ser va a estar totalmente opacado, voy a dejar de ser la persona. Por eso las personas que se hacen famosas dicen, hoy no, es que se hizo famosa y ya cambió, no es la persona. Y hay otros que son humildes, que son los tipos que en el fondo pescan esa inyección de energía Mm. y la comparten, como el caso de Tracy Chapman. Sí, y siempre fue así. Creo que siempre fue así. O sea, claro, no conozco así Claro, detalle toda la carrera y claro. todo, pero me llamó la atención de que siempre fue su forma Claro. de ser, su forma de trabajar, no le interesaba que ser la fama, o yo creo que siempre evitó la fama. Es que, Y creo que hay es que es la ser sabio, sabiduría, po, eso, weón. hay que ser sabio para poder lidiar con la fama. Y por eso me gustó Ya, Tracy. genial. Pasemos al siguiente, entonces. Pasemos al Otro siguiente. músico más. Tenemos a Don Marshall Bruce Mothers III, ¿Quién? Eminem. Marshall. Bueno, a mí me gusta Eminem, te lo comentaba antes. Sí. A mí me gusta el rap, me gusta veo batallas de rap. Más que me gustan, lo encuentro divertido. Ya, como estilo. El estilo, la lírica, weón, Mm. ¿cachai? El poder decir las cosas. Porque a mí en las batallas lo que me gusta es que
le podéis decir cualquier cosa a la otra persona y la persona no se te puede molestar. Es ¿Cachai? como la poesía contemporánea. Ya no Exacto. hay Y, poetas, hay raperos. bueno, a mí me gusta Mm, ver, ¿cachai? Me gusta, por ejemplo, las batallas, ¿cachai? Las mexicanas, la argentina, me gusta el trabajo de Bizarrap también mucho. Pero si nosotros hablamos de alguien que globalizó mm, el rap, fue Eminem. Eminem. Bueno, Eminem nació un 17 de octubre del 72. Su firma galáctica es Viento Espectral Blanco, que tiene como arquetipo galáctico la suma sacerdotisa. Veamos lo que dice su arquetipo, o sea, su firma galáctica para poder indagar en sus sincronías. Veamos a Eminem. Pues Kin 102, Viento Espectral Blanco. La firma galáctica es libero con el fin de comunicar, disolviendo el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono espectral de la liberación. Soy guiado por el poder del espíritu. Y el oráculo de este viento espectral es el análogo Tierra Espectral, el Kin 37. Lo guía el viento espectral, Kin 102. Como antípoda tiene al humano espectral, que es el 232. Y como oculto tiene a la tormenta eléctrica, Kin 159. Y nació en el año de la tormenta rítmica, que es Tormenta rítmica de la onda encantada del mago. del mago. Luna eléctrica, Silio 28, el último día de la luna eléctrica. Así que viene ahí activando. Mm, Y su Cicrono es el 218, espejo planetario blanco de la onda encantada de la luna, el kin del descubrimiento de la tumba de Bacal. claro. ¿Qué te pareció, Eminem? ¿Qué puedes decirme? Yo sé que el rap no es lo tuyo No. y fue uno de los más complejos porque cuando no te gusta algo es difícil. Po. Pero si tuvieras que Sí. decirme una cosa de Eminem, ¿qué rescatáis del viento espectral? O sea, para mí es un viento espectral. O sea, me imagino un rapero, un viento espectral, absolutamente. O sea, Está claro, ¿no? sí, disolver, digamos, la forma de comunicar. Sí, El juego de palabras a mí me parece igual fascinante. sí, Más no. allá de que digamos, me guste como estilo y lo Sí, escuche y todo, encuentro que es un arte impresionante. De hecho, me encanta ver a los artistas que se suben a veces al transporte público y claro, a rapear y bueno, hay algunos que no son muy buenos, pero hay algunos que son excelentes. O sea, sí, por pero de supuesto. verdad de una calidad que increíble, dan un mensaje súper fuerte, poderoso. A mí Eminem digamos, me conecta mucho con mi adolescencia. ¿Ya? Creo que puede ser mutuo porque somos Sí, po. noventeros y principio de los 2000 y me acuerdo de todos sus videoclips, me acuerdo de Claro, lo controversial que es, claro. de cómo, digamos, emulaba a mensajes a artistas también muy Sí, po. famosos, a Michael Jackson, a Marilyn Manson. Marilyn Marilyn Manson. Manson, a Mariah Carey, Sí, a Christina Aguilera, o sea, claro. era digamos, un controversial, pero que a la vez decía mucha verdad. Es que, Creo es que que en el también. fondo eso. De hecho, esa es como la característica, ¿no? Del rap, ¿no? Como que Lo es que, una lo que, lo manifestación que pasa es que de... a mí lo que me llama la atención de Eminem, como por su historia, encuentro que la Ujú, historia de Eminem es una historia de superación. Hay parte de su historia que está reflejada en esta película que hizo, que se claro, llama La Milla 8, 8 Mile, en claro. donde hay matices de su vida, entonces una pseudo biografía, para que la gente no crea que esa es la biografía, pero es muy parecido. El de la mamá alcohólica, ¿cachai? El de las Que batallas. viene en el remolque ahí Claro, con... el tema de las batallas con el proof, que es el tipo que lo saca adelante. Pero lo que sí, en cuanto a la superación, eh, su vida fue trágica. O sea, el comienzo. desde el comienzo, la mamá un desastre, el papá lo abandona desde chico, su mejor amigo termina siendo su tío, que es medio hermano de su mamá, que se termina suicidando y la abuela le echa la culpa a él, Mm, él se siente culpable. La mamá trabajaba como asistente social y agarra a una chica que se estaba escapando, la lleva a la casa y termina encabándose con su hijo y termina siendo el papá y mm, él termina, o sea, en ese momento trabajando en restaurantes, dobles turnos para poder comprarle cosas mm. a la hija, para Navidad principalmente, problema y como varias historias de superación, Sí. viviendo en barrio extremadamente pobre En y Detroit, yendo ¿no? en Detroit Mm, y yendo, ¿cómo se llama?, a colegios donde él era el único blanco en clase mm.
Ahí tiene dos historias que para mí son brutales. Una golpiza que recibe a los 10, 11 años, lo dejan casi muerto, hasta 7 días en coma, y una Mm, cuenta de $150.000, que no la pudieron pagar claramente, los cuales los mantuvo escapados de los colegios, porque en el fondo en Estados Unidos si no podéis pagar tenéis que hallar la forma, ¿cachai? mm, Ninguno profesional, todo bueno para pintar, ¿cachai? Después, más adelante, después de que sabe que su tío se murió y que la abuela como que le echa la culpa, hay unas fotografías de por medio, lo deja un poco loco, él trata de suicidarse. Y mm, ahí, después de todo este proceso, que lo resumo, son varios años, ¿te fijáis? Pero lo claro, resumo en pocas palabras para no alargarme mucho, saca este alter ego de Slim Shady, que es el alter ego que lo hace famoso. claro. Y en el fondo, ¿cuál es la característica que tiene Slim Shady en diferencia con Eminem? Es que él genera este como alter ego que en el fondo va a mostrar incongruencias y cosas que no se quieren decir de una forma divertida cantando, que es lo que no había. En el fondo, el que lo Claro. tira, el que lo tira para arriba, el que lo hace famoso es el Dr. Dre, y Dr. Dre es conocido por ser parte de NWA, que es como el grupo de raperos negros de la época, Mm, de haber trabajado con Puff Daddy, perdón, con Tupac, con, ¿cómo se llama? Con Snoop Dogg. O mm, sea, estamos hablando de raperos old school, ¿cachai? Cuando el claro, rap era únicamente negro. claro. Y aparece este blanco que tiene este alter ego que habla cosas divertidas y que habla cosas atacando a otros personajes y no hablando de los grupos de la mafia, de tú, te voy a matar a ti, que esta pelea de ti, No, ya en algo más como más más personalizado. personalizado y burlándose, ¿cachai? Burlándose a través de la lírica. Mm, Entonces, es como este proceso, siempre decimos, cuando tú estás en un tono espectral, está ahí en el tono en donde tu antípoda, en este caso el humano, está en tu propósito. O sea, tenía tu antípodo y tu propósito son el mismo sello, en este caso el claro, humano. claro. Entonces, él se libera de esta como humanidad antigua a través de la lírica, Mm, lo cree este personaje muy potente. Incluso te comentaba que tú que no conociste tanto la historia, que hace 2 o 3 años estuvo con el Super Bowl con Snoop Dogg y con Dr. Dre en una performance que al final terminó arrodillando, terminando sin pagarle, o sea, a ese nivel. Y el tipo logra romper la estructura y llevar su personaje mm, a otro nivel y se ahora bien, pega un salto brutal. Es claro. tan brutal el salto que termina demandándolo la mamá, la señora, el tipo que casi lo mata en el colegio, lo termina demandando. El tipo a los 10 años le da la Claro, po, golpiza, mira. claro, po, lo termina demandando por difamación, porque en una de sus canciones el tipo hablaba Ah, y le manda, brain damage. claro, Puede ser. y habla, le tira el nombre, y dice tú que casi me cagaste, y bla, 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 la mierda que se tiran en el rap, ¿cachai? Claro. Que es la parte divertida, y el tipo dice que le cagó la vida, y al final el tipo no le pagan, pero él hace una canción leyendo la sentencia. Imagínate, o sea, ya tratando de sacarle Le saca el juego. jugo a este personaje. Claro. Pero sí, sin duda, lo que a mí me impresiona más de Eminem, independiente de la superación, que bueno, Mm, podemos hablar de cualquier futbolista que también se supera, en este rubro de la música, ese tipo de superación no es muy común. mm, Y lo otro es que hace que el rap, que es como este arte lírico musical que hoy día tiene diferentes formas, lo hace conocido a nivel mundial. claro, O sea, lo ya organiza. lo hace que sea a nivel planetario. Y ahí yo digo, cuando tú ves, dices, ya está a nivel planetario el rap, un blanco es como el que la está llevando en un minuto. Hoy día no sé si es el rapero, pero en un minuto fue el rapero. Entra su cicrono, el espejo planetario. ¿Cachai? El cómo se refleja Mm, todo el mundo mm, con una situación. Eminem es uno de los pocos músicos pop, rock, rap, ¿cachai? Por así decirlo, de esa rama que tiene un Oscar. Tiene un Oscar a mejor Ah, canción. en la película que En hizo la en película que Ed hizo, Mile. tiene el Oscar Qué buena esa canción. sí, Mm, po, tiene una buena canción y cuenta la película en una lírica, claro. ¿cachai? Entonces, es más famosa la canción que la película. De hecho, De claro. hecho, Mm, ¿cachai? Entonces, tiene y eso yo creo que es como lo que el viento en sí involucra, porque el viento, y recordando, porque siempre cuando tocan sellos similares se mm, repite, pero el viento siempre tiene la tormenta abajo, como culto. como oculto, ¿cachai? Y el viento
yo me he dado cuenta que de las personas que tengo a mi alrededor que son vientos, que cuando están encerradas, ¿cachai? No logran crecer. Se encuentran como, es como el viento atascado, o como un Mm, agua atascada, ¿cachai? Se pudre. Por eso tienen la tormenta, para poder mm, romper la estructura. Las relaciones que él tenía con su señora, con su mamá, era de tirarse las cosas, romper el claro. plato. Muchas veces en los, ¿cómo se llama? En los documentales decían los tíos, los primos, ¿cachai? Decían, no, que la Kim, que es la Kimberly, le La pareja. pegaba. Y el no le pegaba porque no le podía pegar a una mujer, pero le pegaban y le pegaban y le pegaban. Y él recibía. ¿Ella que quién es? ¿Es el asador de mundo, no? Chuta, sí, lo tengo por acá, dame un segundo. La pareja es Kim, claro. No lo saqué. Yo sí saqué el Kim de tránsito de ¿Ya? cuando se transforma en Slim Shady. ¿Ya? O sea, el Perfecto. año de cuando ya crea este alter ego Sí. está transitando Mano Planetaria. Mano De planetaria. nuevo el De tono nuevo el tono planetario planetario. y de nuevo el espejo, porque la mano planetaria es de la onda encantada del espejo. Claro. O sea, ocupa este personaje para Para realizar reflejar, claro. realizar y producir, ¿no? Las cualidades del tono planetario. El reflejo de la sociedad, de lo que estaba pasando. En ese tiempo se metió con Bush, Sí, po. se metió con el gobierno, todo esto de la guerra en Irak. eh, o sea, muchos de sus videoclips también fueron súper polémicos. Es que por lo mismo, incluso Era una no crítica, o los sea. querían pasar por MTV, que era el método de donde salían ¿cómo se llaman los videos en esa época? Inclusive con Michael Jackson, sobre insinuaciones Sí, con los es que lo niños que y pasa es con que el que se le quema el pelo. ese es el arte ego, po, el arte ego, y eso es lo que le interesa a Doctor Dre, es tener una música Mm. que hable de algo que nadie habla y que es incómodo. ¿Y qué es el hip hop, o no? Es Es la, que, la es que herramienta lo que de... pasa es que, claro, transforma, po, weón, porque en el Sí, fondo el hip hop antes era, no, yo tengo mis autos y tengo mis cadenas y tú no tienes nada y soy más bacán porque yo estaba y cuando tú estabas con él y te arrugaste y no, eso es el hip hop. O sea, el claro. rap puro es violento, Competencia. competencia. Mm. Pero aquí el tipo lo eleva a un nivel de Cri- realidad incómoda mm, con lírica pegajosa y humor escondido a través de... Y esa mezcla Claro. es lo que hace que, ¡pum!, explote. Explote, claro. Porque si no, era más de lo mismo, era un blanco rapeando, ¿cachai? Y Mm, ahí como que el mundo se da cuenta, yo creo que el mundo se da cuenta de que, oye, esta herramienta del rap, de la lírica, del hip hop, mm. es manipulable para hacer otras cosas. Aparece el reggaetón, aparece el trap, aparece el rap, aquí el hip hop acá en la parte de En Latinoamérica. Latinoamérica, Mm. que viene claramente de Estados Unidos. Aquí lo que hacemos es transformarlo y ponerle el lado latino, pero en el fondo es la base del rap y el Sí. hip hop es americano. Mira, el King de Proof, ¿Ya? que era este amigo El amigo que lo lleva a las que batallas. lo lleva a las batallas, que de hecho cuando él fallece de un tiroteo, Eminem queda como con depresión, dice que Eminem es básicamente una creación de su amigo Proof, Claro. que fue el que fundó esta agrupación de hip Sí, hoperos, de po, 12 de 12, sí. también. Él es humano planetario. Ah, perfecto. Humano O sea, planetario estaban ahí es como antípodos los dos. como antípoda, pero también como el propósito. El propósito, sí, po. Y de nuevo el tono planetario, parece bien planetario, a pesar de ser espectral, tiene bien... Bueno, hablando de planetario, Ujú. ahí estaba buscando, no encontré el de la El de la señora. Kim. No, Mm, pero este que lo busqué, me acordé, lo busqué y no tiene fecha de nacimiento. O sea, no sale la fecha de nacimiento en su biografía. ya. Pero sí encontré la de Doctor Dre, Enlazador Planetario. El lanzador planetario, sí, también lo he Claro. encontrado. Y ahí juntos hacen Estrella Galáctica de la onda encantada del Del dragón. dragón. Y ahí también explico un poco esa mezcla, porque en el Slim Shady, él tiene un Slim Shady EP, Claro. que es como corto, y después un El- Slim Shady LP, que es el long play, que donde hay más varias canciones. Y en esas canciones, Mm. me dio, porque cuando vi los videos, como a mí me gusta Eminem, dije, voy a escuchar el LP, po. Me puse a escuchar y, bueno, y casi todas las canciones hablan sobre, hacen como canciones solo Eminem, canciones de Eminem con Dr. Dre y también como conversaciones entre Eminem y Dre entre las canciones. Ya. Porque en el fondo tenían que darle un contexto a toda esta burla y todo este tema, ¿cachai? Entonces ahí Mm. se empiezan como a agarrar para el huevo y hacen este disco y después,
más adelante saca el 2000, esto fue en el 98-99. En el 2002-2003 saca el The Marshall Mathers EP, que es donde están la mayor canciones, pero ahí ya sale como Eminem. Eminem. Que ya tiene el personaje de Slim Shady superado y ya parte haciendo colaboraciones y parte haciendo estas canciones, estas películas, que es lo que lo hace conocido. Ya el Slim Shady deja de ser, ¿cachai? Claro. Ya trasciende eso, ¿cachai? Y lo que contáis tú de que también fue muy generoso con todo el mundo del hip hop Claro, mismo, ¿no? Como con sí. personas que venían produciendo también, o sea, como que no, salió de ese esquema de la competencia y de esa rivalidad a ser un personaje que dentro de todo lo polémico era generoso. Mira, hay dos cosas dos como tips que me acuerdo haber visto. No los vi ahora, los vi en la historia, como que sigo a Eminem hace mucho tiempo. Hay varias canciones que a mí me gustan harto. Incluso me sé una canción de él de memoria así rapeada, porque cuando chico la cantaba. Mira. No la voy a cantar ahora, pero la puedo cantar. Dos cosas. La primera es una entrevista que le hacen a 50 Cent, que es su primer como ahijado. Mira. Este cantante rapero americano negro, ¿cachai? Claro. De color. Vigente, ¿no? Hoy día en día. Vigente. Claro, ahora no tan vigente, pero en esa época fue un hit. O sea, después de Eminem vino el hit de 50 Cent. Él decía que lo más difícil que le ha costado a la comunidad negra en Estados Unidos es aceptar que el que la lleva, el mejor rapero que hay en Estados Unidos vigente es Eminem. O sea, él es el mejor rapero, el que hace las mejores, el que tiene la mejor lírica, el que tiene la mejor narrativa, el que tiene las mejores rimas, es él, ¿cachai? Independiente de que esta sea música negra, tenemos que aceptar que hoy día en este mundo el que la lleva en este tema es un blanco. Y eso hace como que universaliza, por así, o libera de una estructura lo que es la música rap, ¿cachai? Y lo otro es que estaba en una entrevista que le estaban haciendo, ¿verdad? Y le preguntaban, él no sabía cuánta plata tenía. Eminem. ¿Cachai? Decía, ¿tú sabes cuánta plata? No sé cuánta plata tengo. ¿Y te gusta comprar cosas? Entonces él dice, sí, pero es que yo no sé. Pero cuéntate una historia. Le dice, mira, bueno, una vez el entrevistador le dice, me contaron una historia con un reloj. Cuéntame la historia del reloj. Una vez me fui y dije, ya, me voy a ir a comprar un reloj. Entonces dijo, porque yo tengo un Casio y mostraba un Casio, el típico Casio así, el típico, ¿cachai? Tengo un Casio. Bueno, ¿y cómo tenía un Casio? Si tenía millones de dólares. Bueno, algo que en ese mundo es un no, Rolex. Tenía que aparentar Tenía que aparentar, entonces se decide, o la señora, no me acuerdo muy bien, le dicen, ya, anda a comprarte un reloj, weón. Bueno, se va al Rolex y va y le gusta uno. Y vale, no sé, po, $50,000. Entonces llega y dice, pero yo no sé si puedo pagar esto, no sé si la tarjeta va a pasar, ¿cachai? Así como que, oye, voy a llamar a mi contador, ¿cachai? Oye, ¿me puedo comprar un Rolex? Me estáis weando. O Puedes sea, comprar 100. no gastáis ni un peso, weón, gasta algo. Tenemos que generar gasto en esta cuestión. Así como que, puta, sí que me lo compré, no sé ni cuánto tengo, no sé. Solo Bueno, yo, su origen es muy humilde. yo así. hago, él hace. Tengo que ayudar, no son personas que están. Y por eso yo encuentro que de repente, claro, últimamente salió una depresión. Yo creo que todo artista que viene de un lugar es muy difícil de olvidar. O sea, lidiar la fama, lo hablábamos con Tracy Chapman, ¿no? y no solo eso, es que yo siento que la gente siempre cree, y esto es como una enseñanza más allá de Cronomancia, que digo yo, es como la gente siempre cree que va a ser feliz cuando llegue a algún lugar. Yo voy a ser feliz cuando me suban el sueldo. Yo voy a ser feliz cuando tenga un mejor cargo. Yo voy a ser feliz cuando siempre tiene que ver con un lugar, ¿cachai? Pero cuando tú llegas a ese lugar, te das cuenta que tú llegaste a ese lugar por tu historia, ¿cachai? No Por el aparece. recorrido. Entonces, y el recorrido tú no lo puedes borrar. Entonces, cuando tú eres una persona como Emi, que viene con esta historia que contábamos, que casi lo matan, que después se quiere suicidar, se muere gente, le echan la culpa, todo este tema, y llegáis a un punto en donde tenéis mucha plata y te vaya a comprar algo que tú pensáis que no podéis pagar y te sobra la plata, o sea, ¿en qué mundo estáis viviendo? Estáis viviendo en un mundo desintonizado, ¿cachai? Y eso afecta mucho al ser. ¿Cachai? Entonces, de repente, como consejo, uno tiene que buscar siempre el éxito económico o dónde quiero estar. Si tú con lo que ya tienes puedes hacerlo. Hay claramente circunstancias como la misma de Eminem, en donde cuando estáis con una hija sin trabajo, sin ningún peso, que lo que tú querís
vale poco. Eso se llama ventajas estructurales, cuando tú tenías o no tenías ventajas estructurales. Claro. Pero si ya estás en una posición en donde tienes, Mm. es mejor ser como Tracy Chapman y como Eminem y no gastar tanto, que ser como Elvis, quizá en este caso, y gastárselo todo y quedar, weón, al intemperie, weón. Exacto, sí. Sí, tiene mucho que ver con el manejo material también, po, ¿no? Sin Porque hay que duda. tener un balance entre lo material y lo espiritual para Para no no quebrarse. y que tu ego no domine tu ser, como le dices tú. Exactamente. Bueno, eso por Eminem no tengo mucho más que decir. Más que nada era compartir el tema ese de su vida Ujú. y el tema del Oscar y el tema de cómo se llama, de los Grammys que ha ganado y lo que ha trascendido. Volvemos después de un corte. Estábamos hablando de Margaret Thatcher. Vamos a partir de nuevo con Margaret para que quede registrado. Pero bueno, Vamos con Margaret Thatcher. vamos con Margaret Thatcher. 13 de octubre de 1925, Noche Cristal Azul, arquetipo de la soñadora. Trasciende un 8 de abril del 2013 en un kin de Águila Eléctrica Azul, kin 55, el kin de Nostradamus, Ujú. de la onda encantada del caminante. Suma de la trascendencia con el nacimiento, espejo lunar blanco, kin 158, onda encantada de la Tierra, el kin de Seba Sin. Sí. Ahí apareció. Bueno, vamos con la afirmación entonces, la afirmación diaria. Vamos con esta Noche Cristal Azul 1503, la Margaret Thatcher, Margaret la Thatcher. dama de hierro. La firma galáctica de la Noche Cristal Azul es: me dedico con el fin de soñar, universalizando la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono cristal de la cooperación, soy guiado por el poder de la visión. Y el oráculo de este 1503 tiene como análogo al guerrero cristal, el 1516, como guía el águila cristal, que es el 155, el, como antípoda, el caminante del cielo cristal, que es el 233, y como oculto, el espejo lunar. El De espejo nuevo, el lunar. espejo lunar. ¿Verdad? El de la trascendencia. 1558. De nuevo ahí. Y tiene como Ciclono el 203, Noche Galáctica Azul de la onda encantada del guerrero, que es el kin de mi señora y de mi hija. ¿Y en El qué orden año? cíclico. El año de semilla espectral. De la semilla espectral. Y Sí. nació en la luna eléctrica en Gama 24. Ujú. A ver, ya. Margaret Margaret Thatcher. Thatcher, ya sé. A ver, parte tú. ¿Qué Margaret encontraste Thatcher. con Margaret Thatcher que te llamó la atención? Bueno, Margaret Thatcher y creo que el primer personaje que tenemos dentro del mundo de la política, bueno, O sea, Mandela Mandela. también. Pero, Sí. pero es más historia de vida que de política lo que vimos. Acá vamos a ver más política. Sí, y acá creo que también es un tema más sensible porque también por lo menos tiene una historia con el Cono Sur, Sí, claro. tanto como en Argentina principalmente y con Chile también. Bueno, y disculpa, dejar claro que no estamos ni a favor ni en contra, somos apolíticos nosotros y vamos a revisar lo que encontramos de Margaret Thatcher en relación a su kin, Ajá. sin ponerle de qué es bueno o qué es malo, más bien siendo un poco más neutral, porque en el fondo Sí. la idea no es estar a favor o en contra de un personaje, sino que la verdad es analizarlo desde el punto de vista de la lente de la ley del tiempo. Pero haciendo como este disclaimer, dale nomás. Y creo que también es todo un desafío, digamos, como hablar de algo a veces que es controversial. Mm. Así que creo que hay que atreverse. Yo Sí, cuando, claro. cuando me pasó que empecé a investigar de Margaret Thatcher, que no tenía absolutamente idea de nada, ¿Ya? es que política británica no, No, nada. ni O política sea, chilena no, ni. no. No, chilenas no, a mí me gusta la política. De Ya, hecho, me ya. gusta. No, a mí no. Yo lo escucho, pero me Soy muy corazón. neutral, no soy de esas personas que digamos, no tiene una postura rígida. Creo que eventualmente a mí me gusta votar, me gusta Claro. participar de esas instancias cívicas. Pero bueno, creo que es un bonito desafío ver con una mirada 1320 una historia de una mujer que también trascendió muchas barreras y que, bueno, controló, estuvo en una postura de alto cargo de un país que venía en una etapa muy, muy singular, Claro. ¿cierto? Margaret Thatcher fue una política que fue primer ministro, la primera mujer primer ministro de Inglaterra, y junto con Tony Blair han sido los únicos que han sido reelegidos 3 veces. Claro.
Y fue básicamente la que gobernó en toda la década del 80, o sea, del 79 al 90. Fueron como 11 años, creo que fueron. 11 años, De sí. 79 al 90, ¿sabes? Y fueron todos sus años rojos. Y en todos sus años rojos, ya vamos a entrar ahí en las Sí, sincronías que Margaret Thatcher ahí en su Caminante del Cielo marca su inicio. su inicio o sea, su inicio y trascendencia de lo que Claro, fue su historia, ¿no? Hay que acordarse que, bueno, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy devastada, bombardeada, Londres está, pero con incendios así, pero monstruosos y digamos que la moral no estaba muy alta porque tampoco fueron como grandes ganadores de la guerra. claro, Y Inglaterra como imperio se redujo mucho. sí, O claro. sea, se redujo en territorios, en poderío armamentístico, mucha deuda económica. Así que era un periodo donde la política me imagino que tiene que haber sido muy difícil. Claro, y eso hace que la gente, en el aquí y ahora, por así decirlo, se enfoque mucho en lo que es la política, porque en el fondo es el ordenamiento interno, po. Y es la necesidad, es la prioridad número uno, o sea, hay que ordenar las cosas. Y creo que esa fue la característica que lo llevó a que a que le pusieran este seudónimo De la... de la Dama de Hierro, ¿no? Sí, claro. Como la mujer poderosa. Em, bueno, esta Noche Cristal es hija de un almacenero. O sea, Ya, una persona, su papá tenía un almacén, así que es una persona que nació de la clase media y que estudió química. Y frente a las necesidades de la política, como que se empezó a dedicar en soñar. Ahí empieza yo creo que su gran sueño. su gran sueño, su relación con este arquetipo de la soñadora, con no solamente empoderar también a la mujer dentro de la toma de decisiones, de emerger, ¿cierto? Después de los 50, como una mujer, digamos, ¿cómo se llama esto? De poder o de importancia. Em, y bueno, ella es interesante que mientras se pone digamos, incursionar en la política, se empareja y se casa con una persona que tiene mucha capacidad económica. O sea, Claro. de la clase media, hija de un almacenero, de la noche a la mañana tiene así, pero ya Recursos. recursos. Claro. Y este marido le paga la carrera De leyes. de leyes, o sea, es abogada, me parece que como bien metida en el tema de la hacienda, de Claro. la hacienda, ¿no? Como en la parte fiscal. De la parte fiscal, así viendo las platas. Claro. Em, y algo súper importante Después para la después de una administración. guerra, ¿no? Sí, po. Imagínate, después de recaudar. Y de hecho creo que una de los grandes logros que tuvo, a pesar de poner mucha mano dura, sobre todo con la empresa estatal, los sindicatos, em, al final ella pudo sostener esos 3 periodos porque logró llevar esa eficiencia al complejo habitacional. Claro. O sea, como que más allá de que fue súper polémica porque le sacó el vaso de Claro. leche a los niños, privatizó mucho de lo que era estatal en Inglaterra. Ella fue reelecta porque al final muchos de sus votantes Eran de clase, claro. eran de clase media y pudieron adquirir vivienda, o sea, pudieron surgir a través de tu casa propia, Bueno, y ahí tiene el arquetipo, bueno, en maya, la noche, que nosotros le decimos noche, ellos le dicen la casa. la casa. Sí, po, es donde, porque la abundancia y la intuición y el sueño suceden cuando uno está en el hogar, ¿cachai? Claro. El arquetipo, yo conozco mucho el arquetipo de la noche porque tengo 2 noches en mi casa, Mm, y en el fondo es lo que hace el ordenamiento de la casa, mm, ¿cachai? Es cuando tú tienes una casa ordenada, mm. genera abundancia. Entonces, si tú vas, como te digo, desde los ojos de la ley del tiempo, Mm. el legado de Margaret Thatcher tiene mucho que ver con eso, con el ordenamiento de la casa. Sí, Ahora, uno puede cuestionar sin duda y observar que las medidas que ella tomó
como estos impuestos que son transversales, Mm, como la decisión de ir a la guerra con Argentina por las Malvinas por un tema político, porque en el fondo ahí es donde se gana el apodo de la Dama de Hierro, porque en el fondo claro. va a pelear a 8.000 kilómetros de distancia a una isla Mm, que para los argentinos era ganada porque está al lado, es lógico, ¿cachai? claro, Pero ella no da el brazo a torcer porque significaba, como tú decías al principio, en el retroceso del imperio, es seguir retrocediendo. claro. Y por el otro lado, era justo en el momento de una reelección. Entonces apuntaba al patriotismo. Sí. Y que sin duda alguna, y aquí es donde a mí la figura de Margaret Thatcher no me apasiona por lo mismo, Mm, ocupa el sistema capitalista neoliberal para salir del hoyo. mm, Que es lo que al sistema neoliberal promulgado principalmente por Milton Friedman, yo cacho un poco porque soy ingeniero comercial y conozco un poco la historia, mm, eh, siempre cuando ingresa eh, sacando el estatal, privatizando todo mm, y generando una baja de inflación principalmente porque se genera más empleo, claro, pero también se genera una concentración de la riqueza en unos pocos. claro. Entonces, pero en el primer paso, cuando tú pasáis de un sistema más socialista, por así decirlo, más, con un poder del Estado más grande y pasáis a un sistema liberal, y en el caso de Margaret Thatcher, que Mm, es neoliberal, pensamos que estaba en contacto con Ronald Reagan, que es neoliberal, que estaba en contacto con Pinochet, que estaba armando el tema neoliberal también, claro. y otros así, Nosotros acá tenemos esa huella también, ¿no? tenemos esa Mm, huella, ¿cachai? Cuando pasa el cambio entre el socialismo, el comunismo al neoliberalismo, se ve como una gran abundancia de cosas. Entonces, es un sistema que ella, siendo creyente de este sí, modelo, claro. también le da resultados. Porque en el fondo, al privatizar las carreteras, al privatizar la industria estatal, al privatizar, en el fondo lo que hace es generar más eficiencia. La crítica que se le hace al comunismo y al socialismo tiene que ver generalmente Claro. asociado a la Hay productividad y la mucha pérdida, eficiencia. Mucha mucha fuga. pérdida, cargos que no están ¿cómo se llama? Con lo que requieren o las personas que están a cargo no tienen los estudios que requieren para poder cumplir con los requisitos. Mm, Y siento que en ese sentido Margaret Thatcher mm, se dio cuenta que la gente que estaba en Inglaterra de alguna otra manera quería volver a estar en un estado de orden y de abundancia y le entregó lo que ellos necesitaban, viviendas, casa de nuevo. sí, ¿Cachai? Ahí también tiene esta relación. Y por el lado del análogo, también lo que yo veía cuando veía la historia de Thatcher es que tiene al guerrero. Y el mm, guerrero es el cuestionador. El cuestionador. Winston Churchill, que es como el primer ministro más conocido, era guerrero. ya. ¿Cachai? Y tenía eso de estar siempre cuestionando y siempre entrando de alguna manera para sin miedo para poder lograrlo. Y ella siendo la primera mujer, tenía Tuvo que romper muchas barreras mm, de discriminación de género, de exactamente, clase, porque no solamente era mujer, sino clase media. exacto. Y ella, hay que recordar que era del Partido Conservador. Sí, po. Bueno, y en Inglaterra está un partido que se llaman los laboristas, Claro. que en este caso serían como el partido Más de izquierda. más de Como más. izquierda, más Mm, socialista, no sé mm, si comunista, pero sí más socialista, sí, y que llevaban gobernando mucho tiempo. claro. Entonces, y hoy día vi una entrevista que le hacían unos expertos en Chile sobre el tema de la Margaret Thatcher, y lo que decían es que al final, cuando Thatcher ya en el 90 renuncia a su cargo porque termina renunciando al cargo, Mm, los laboristas ya eran partido de centro. ¿Cachai? claro, O sí. sea, ya el logro de ella, desde el punto de vista, sin duda, de este nuevo modelo que se está implementando a nivel mundial, es que logra hacer que los de izquierda se vayan al Está centro. ahí en el centro, sí. Y de ahí viene toda la época, porque Tony Blair es laborista, están todos dentro del mismo, pero ya es un país centro, Sí. ¿cachai? Ya no es de De derecha. hecho, como que ella, justo su periodo es de los 80, la década de los 80, que es también el término de la Guerra Fría. Claro. El fin de la Unión Soviética es justo en el pic de o en la culmine de su tercer mandato, Del creo. O tercer sea, el mandato, sí. comienzo del tercer mandato. Entonces, también fue como muy enfática en promover esa ideología Mm. y también tirar como este movimiento anticomunista, de crítica a la Unión Soviética. Se relacionaba mucho con Reagan Claro. y con Gorbachev a la Sí, vez, po. como que
Bueno, hay todo un personaje Es que que... tiene mucho que ver eso, ¿cachai? Es que lo que pasa es que también tenéis que Mm, poner el contexto histórico, que es lo que tú estás hablando. mm, Y el contexto histórico es que Estados Unidos empieza a promover un nuevo sistema, un mm, sistema que lo hace líder, porque en el fondo, ¿qué es lo que Estados Unidos busca? mm, Y quizás voy a poner mi posición política en este tema, pero no quiero hacerlo. Pero en mm, el fondo, ¿qué es lo que Estados Unidos busca? Busca que el dólar sea la moneda claro, por la que se cotice el mundo, mm, que todo el mundo trabaje con dólar. Porque mm, ¿qué pasa cuando pasa eso? Quiere decir que la producción de billetes queda a cargo de ellos. Entonces la inflación mundial depende de ellos. Y claro, ellos, cuando tú generas inflación, por ejemplo, no sé, en el caso de la AFP, mm, si yo saco mi plata y me gasto mi plata, genero inflación, pero me la gasto en mí. Pero claro, cuando Estados Unidos genera plata, te genera inflación a ti, pero se la gastan ellos. claro, Entonces, ese juego era un juego que parte con el neoliberalismo, mm, que parte con todo este tema y tienen a una cantidad de séquito claro. eh, De de gobernantes. gobernantes en el mundo Y que ella adoptan ella y ahí ella es está. una. Es una, Y se sí, claro. acerca a Estados Unidos. Y Sí. ella en ese minuto se acerca a Estados Unidos. Y ella rechaza la Unión Europea. Mm. ¿Cachai? Porque dice, no, porque aquí en la Unión Europea Y por hay... eso lo termina sentenciando ¿cómo se llama esto? Su carrera como primer ministro. O sea, Por ahí supuesto. termina renunciando en un día donde tiene que dar un discurso y se va llorando, así como que de hecho Claro, ya hasta sus últimos días siempre lo considera como una traición. sí, por supuesto. Y ese día, que fue también muy, digamos, televisado, fue un mago rítmico, de la onda Ya, encantada de la luna. O sea, cuando ya. termina y cuando renuncia y sale llorando así, un mago rítmico. También cuando asume como primera dama, es su año Primera de, ministra. como, claro, como primera ministra, está transitando la estrella cósmica. Entonces Ah. sale y de ahí comienza su caminante Su del camino, sí, cielo y porque sus 13 años, son sus 3 años rojos. pero cuando gana la elección digamos se transforma en la primera mujer primer ministro, está en su estrella cósmica, así que es una noticia mundial. Sí, no, obvio. eh, No, y aparte que en Inglaterra tienen la característica que lo hablamos con la reina Isabel, que tienen una líder, por lo menos de gobierno, que es claro, mujer, ¿cachai? Entonces dicen que la relación entre ellas dos también era bastante buena por este tema de que era la primera primer ministro mujer. mujer, claro. Y sin duda uno puede ponerse a ver su hecho, las cosas que hizo, pero en el fondo yo como lo que te decía antes, siento que Margaret Thatcher cumple un rol, Mm, un rol que tiene que ver con, como ella es noche y en Ciclono también es noche, tiene que ver mucho con el ordenamiento de la casa para poder sacar a un país que le tocó gobernar a través de ser primer ministra, mm, para sacarlo de la pobreza y llevarlo, y ocupó las herramientas que estaban disponibles en ese momento histórico para hacerlo y compartió una filosofía política que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que en el momento le funcionó. Y eso le da la característica de artista planetario. Por eso la conocemos. sí, Si no, no la conoceríamos. claro. Así que eso, yo no sé qué más decir de ella, la verdad. Nada, creo que hay una persona, ella fue como su primera postura, como su primer cargo importante fue ministra De educación. de Educación. Creo que fue ministra antes, pero ministra de Educación fue a ver, me acuerdo, Edward Heath. Ya, Edward Heath, Edward Heath, sí, sí, que sí. fue ministra de De ministra de Educación Educación y de Ciencia. él, Sí, claro. sí, sí, sí. Sí. Y le saqué el kin a Edward. El Ya, Edward Edward, Heard, sí. ya. Y él es viento espectral, Viento espectral. que el que acabamos de El que ver el uno antes. uno Ya, antes. Son perfecto. de su misma onda encantada y es desde la década de los 50 que cuando ella comienza su carrera empieza a entablar relación con este... Y creo que después le hace la cama. Sí, Creo que después para ganar las elecciones como primer ministro, él del Partido iba del Conservador Partido parece. Conservador y algo pasó, no me acuerdo, ahora que lo mencionaste me acordé. Sí. Pero claro, una jugarreta de un neoliberal sin Política, es duda. que la política es así, yo creo. Por eso es tan Por eso difícil es hablar de así. política, porque para mí hay mucha mentira. Sí, Mucha es verdad. careta, esto del ser y del Mm, ego, creo que claro. en la política es puro ego. Sí, claro, pero por supuesto. Es manejar Bueno, el poder el- y la superficialidad de cómo adornar una verdad que al final es yo creo, para manipular. pero sin duda, ¿Mm? si tú te vas, por ejemplo, al egocéntrico político por excelencia que para mí es Donald Trump.
Ujú. ¿cachai? Al egocéntrico por excelencia. El tipo, para Mano poder salir, eléctrica. mano eléctrica, el tipo para poder salir presidente, inventó y pagó todo, ¿cachai? O sea, es como para poder entregarle a la gente y la gente creía porque pensaba que era verdad. Claro. Porque en el ego, la gente que está en el ego resuena con el ego porque en el fondo el ego es el resultado de la razón y el pensamiento lógico. Sí. De ahí viene, ¿cachai? Es Y, una herramienta de defensa, pero que hoy día está enfocada en el razonamiento y la lógica, ¿cachai? y a mí algo que me llama mucho la atención de la política es que está hecho para el pensamiento en masa. Claro. No está para generar conciencia individual, porque para mí la política siempre ha sido al revés, ha sido como de lo general a lo particular. Y creo Mm, que la política debiese ser de lo desde lo particular. particular a lo general, o sea, la política al final es tan cómo nos relacionamos también con nuestro entorno, Claro. con nuestro vecindario, con, no sé, la junta de vecinos, con nuestro municipio, O sea, aquí en Chile, no hay digamos, nada más como... político que juntémonos para poder arreglar el bache que nos está rompiendo los neumáticos a todos, desde ahí. Exacto, entonces ¿Cachai? ahora la política es totalmente televisiva. Yo ahora voy a dar mi opinión. Ya. Pero está hecha para hacerla por la televisión. Claro, Y todo lo de la televisión a mí me parece tan falso claro. que al final la política se ha, digamos, distorsionado de la realidad porque se alejó. Se Mm, alejó de lo real y al final es puro tráfico de influencia sí, claro. y de dinero, principalmente dinero. Es que la influencia tiene que ver por la búsqueda del dinero y el poder, po. Tenemos un amigo con mi señora que él le gusta trabajar en televisión Ujú. por los círculos de poder, no por la plata que gana. Independiente que gana bien, ¿Viste? pero él Sí. está ahí por conseguir lo que la plata no consigue, que es el poder y que es la ambición del millonario. O sea, el millonario puede ser millonario, pero puede no tener poder. Y por eso todos los políticos son iguales, es porque para estar en ese nivel creo que se tienen que vender, yo creo. Hay un dicho que dice, si quieres empezar a dominar tu ego, parte pagando la tele. Demás. ¿Cachai? Claro que sí, pues. Así que eso, pues, Seba, no sé qué más, ya estamos listos. Estamos listos. Esta onda encantada, cerramos el castillo blanco del cruzar, del refinar y nos metemos en el castillo azul, que es mi castillo, que yo lo amo, me Al encanta, centro. al centro y tenemos, ahí sí que hay personajes para revisar, así que vamos a empezar a buscar ahora cuáles van a ser los próximos. Ujú. Y nos vemos en Cronomancia 9 ya, en el noveno, en la onda encantada de la serpiente, que ahí sí que hay un montón. Ahí, Ahí sí que hay un a montón. limpiar y ahí a cambiar la piel de serpiente. Así que gracias, Seba. Nos vemos en una próxima entrega. Y gracias a todos. Recuerden del curso, recuerden de lo otro, recuerden dejar su like, de suscribirse al canal. Si nos apoyan, esto va a crecer y si va a crecer, más gente va a estar interesada en participar y compartir esta información con todas las personas que nos ven por YouTube. Que también lo pueden apagar si quieren no saber de política. Así que eso, chiquillos, que les vaya bien. In la catch.